Cordial saludo, muy buenas noches. Para el cierre de nuestra emisión dominical de Oro Noticias, hoy nos acompaña en el estudio el doctor Mauricio Orozco Levi, neumólogo con especializaciones, maestría, doctorado y sin duda pues ha aceptado esta invitación de Oro Noticias para hablar un tema de palpitante actualidad a raíz de unas noticias que divulgamos esta semana. Buenas noches, doctor Mauricio, y gracias por aceptar la invitación de Oro Noticias. Muchas gracias, Carlos. No, todo lo contrario, todo un honor para mí, para nuestro grupo, estar con esta audiencia y contigo en la invitación. Muy amable. Para nosotros igualmente. ¿Quién es el doctor Mauricio Orozco Levi? ¿Dónde inició sus estudios? ¿Dónde se profesionalizó? Porque entiendo que usted ha tenido un recorrido entre América y Europa. Ay, muchas gracias. No, yo creo que soy uno de los ejemplos típicos de los médicos que nos formamos en Colombia. Soy colombiano de nacimiento y hemos estado formándonos en Europa y en Estados Unidos y con algunas interacciones con grupos también de Asia, en donde nos forma todo un criterio, una opinión, pero que en última somos médicos colombianos comprometidos con Colombia y por eso estamos en Colombia después de estar 21 años fuera, en España, que es mi segunda nacionalidad, y que obviamente permite que tengamos vínculos permanentes con científicos, con universidades, con investigadores y con médicos colegas, y qué más decirlo, haber podido constatar las diferencias culturales también de población asiática, población americana, y que en últimas pues nos da una opinión, pero creo que soy uno de los tantos colombianos que hemos estado fuera y volvemos al país con la intención de aportar al país parte de lo que hemos hecho fuera. Bueno, muy bien y muchas gracias, doctor. Y hace poco se dio a conocer por parte de las entidades encargadas de medir la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga, que se ha deteriorado en las últimas semanas. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para evitar enfermedades respiratorias, entendiendo que esto no es nuevo, doctor Mauricio? Bueno, no es nuevo el tracto respiratorio, no es nuevo que necesitamos consumir oxígeno y no es nuevo, te veía ahora tomándote un vaso de agua, inhalamos 5 litros de aire por minuto, no consumimos tanta agua, pero si yo ese vaso de agua te lo contamino con arena o coloco mis dedos dentro, tú no lo bebes, pero sí permitimos que nos fumen, sí permitimos que el camión, que el autobús, que el coche esté emitiendo monóxido de carbono, CO2 y otros tipos de sustancias que en última son las que inhalamos. Entonces lo fundamental es decir que esos 5 litros por lo menos, si no hacemos ejercicio, que podemos llegar a 80 litros, estamos incluyendo, inhalando, inspirando muchas sustancias al pulmón que dependiendo del tamaño, si son vapores, si son humos, si son partículas, si son virus, si son hongos, entran al tracto respiratorio y pueden producir enfermedades. Entonces, sin entrar en tecnicismo, lo importante es que el aire que inhalamos trae sustancias que se depositan en el pulmón y que desde la nariz, desde los vellos de la nariz hasta los alvéolos, la parte más interna del pulmón, hay mecanismos que nos defienden, pero que fracasan cuando la dosis de esas sustancias son muy altas o el periodo de exposición es muy prolongado. No solamente son las infecciones, sino que esas pequeñas partículas y especialmente lo que llama material particulado de pequeño tamaño, llegan hasta la parte más íntima del pulmón y fíjense lo que les voy a decir, Alzheimer se relaciona con inhalación de productos diésel que están en el aire, muerte infantil en neonatos se relaciona con las partículas que están en el aire, problemas de los embarazos, malformaciones congénitas, tumores, se relacionan con las partículas, humos, vapores y contaminantes del aire. Y esto lo sabemos, tú comentabas, esto no es nuevo, claro que no es nuevo. Desde que nos exponemos desde la prehistoria al humo de la leña en los domicilios, estamos inhalando partículas, humos y sustancias que producen enfermedad. Pero el problema es la dosis, o sea, que sean concentraciones muy altas o periodos prolongados. ¿Qué es un periodo prolongado? Tú o yo que vivimos en una ciudad, como todos los televidentes, que estamos inhalando los productos de la combustión. De tal manera que no es un chiste, no es una cosa, no es una nimiedad, no es una cosa menor, sino que es una causa fundamental de mortalidad, de tumores y de enfermedades en el mundo. Y entre ellos, de los peores, los países en vías de desarrollo porque tenemos el menor control para la contaminación ambiental. Sí. Este tema, doctor Mauricio, y gracias de nuevo por aceptar la invitación y el conocimiento, conlleva cuando usted dice, por ejemplo, la leña, hogar, ¿cierto?
la hoguera, como usted señala igualmente, como la parte de la palabra, la expresión. Es decir, nuestros campesinos son los que más están expuestos, por ejemplo, a este tipo de contaminación y de pronto ni lo saben. Yo diría que no. ¿Son los más expuestos? No. Tiene una exposición continuada a otra sustancia, pero también los que vivimos en la ciudad y no trabajamos en el campo estamos muy expuestos a otras sustancias. Probablemente la hemos cambiado. ¿Qué pasa con la leña, la biomasa, el combustible biomasa, que es el que se utiliza en el campo para hacer la comida, para la calefacción en las zonas frías, para la quema de los cultivos cuando se tiene que renovar precisamente? Y entonces esa es la inhalación típica de quien trabaja en el campo. Pero usted y yo, los que no trabajamos en el campo, ¿podemos considerarnos que estamos liberados? No. Por ejemplo, los ambientadores eléctricos tienen ftalatos que son muy contaminantes y producen sustancias de asma y producen sustancias que pueden producir conjuntivitis, irritación de los ojos, pero también pueden producir enfermedades graves de los pulmones como los tumores. Pero también está el monóxido de carbono que produce la cocina. La cocina de gas, cuando cocinamos, produce monóxido de carbono, y si no se ventila bien la habitación, la cocina o el domicilio, el apartamento, pues especialmente los menores de edad y embarazadas van a tener mayor exposición. Y lo otro también tiene que ver con los productos químicos que se utilizan para limpiar los baños, los suelos, las mesas, productos que se utilizan para lavar la vajilla. Todos tienen sustancias que pueden producir contaminación ambiental. Vivimos en un mundo de contaminantes donde el problema es que no detectemos cuál es la exposición repetida. Y uno de los problemas fundamentales tenemos es las personas que hacen oficios en casa, el asma laboral o las enfermedades respiratorias o de otros órganos que producen aquellas sustancias que se utilizan para el día a día en el domicilio, en Santander y en el mundo. Volviendo con la pregunta inicial de estos resultados, incluso entre competencia del área metropolitana, la CMB, y bueno, algunos con ciertas dudas de cómo se mide esa calidad del aire. Pero de esas enfermedades que usted anunció, ¿qué otro tipo de enfermedades puede producir la mala calidad del aire, doctor Mauricio? Yo diría que no hay casi ningún órgano o sistema que no pueda tener enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. ¿Por qué? La contaminación del aire va más allá de la sensación que podemos tener, por ejemplo, los que van a Bogotá o Ciudad de México o alguna ciudad muy contaminada. Notarán ustedes, Santiago de Chile también. Santiago de Chile, Sao Paulo, son ciudades que cuando estamos notamos esa pesadez en los ojos, esa irritación, lagrimeo, congestión nasal, tos. Yo que soy asmático, fíjense, un neumólogo asmático, que eso me permite entonces vivir en carne propia lo que es la exposición al aire contaminado en diferentes ciudades. Entonces, las competencias creo que son, yo no diría nihilistas, pero solamente dar un aviso de precaución. Creo que estamos llegando tarde. Esto ya está descrito, sabemos que la contaminación por motores diésel, por motores vehículos de combustión, la contaminación por las industrias, la contaminación en el domicilio, que aparte eso es propio del desarrollo y es imposible evitar la producción industrial. Lo que tenemos es que hacer acciones de disminuir la exposición, y ahora lo comentaré, de disminuir la producción de los contaminantes, cuál es la brecha de carbono que se está produciendo. Hay estrategias que se permiten disminuir la contaminación y llevar esa responsabilidad social empresarial a disminuir la contaminación. Y además, obviamente, las energías renovables. Pero las energías renovables no son una solución a día de hoy, es a mediano o largo plazo. Entonces sí tenemos que actuar, y creo que no son competencias de las diferentes entidades estatales, sino que dar una voz de alarma. Ojo, estamos en niveles muy por encima, está muy bien, pero esto no resuelve el problema. Lo resuelve en el pico de la contaminación por las condiciones barométricas, humedad, pero no resuelve el problema. Y esa es la gran dificultad, que no depende de las entidades estatales exclusivamente. La entidad estatal hace la medición. Depende de usted y de mí, depende de todos, del civismo, de que podamos defendernos y que podamos defender que la calidad del aire es importante para todos, incluyendo los menores de edad, pero hasta el anciano. Es decir, no es solamente que haya grupos susceptibles, exclusivos. Y esto a veces precipita confusión. Precisamente eso pues lo tenía acá en la guía, porque usted lo ha señalado, todos estamos expuestos a enfermarnos si respiramos aire de mala calidad. Pero ¿cuál o cuáles son los grupos, doctor Mauricio, más propensos a ser afectados? Usted los ha enumerado todos, pero digamos estos son los más propensos.
Como mensaje, porque yo creo que puede impactar, es decir, todos somos susceptibles. ¿Quién es el que está en mayor grado de sufrir una enfermedad? Aquel que está en desarrollo, es decir, los niños, y no solamente el niño que ha nacido, sino precisamente el feto, el que está aún en su madre, porque es que a través de la placenta se absorben muchas sustancias tóxicas y hay malformaciones importantes que se relacionan con el monóxido de carbono, con el dióxido de azufre, sustancias que están en el aire. De tal manera que las embarazadas, no solamente ella como tal porque sus defensas disminuyen, sino también el niño que lleva en su vientre, que está en formación, y obviamente las personas que tienen enfermedades crónicas. Pero fíjense, no son las enfermedades crónicas del pulmón únicamente, sino enfermedades del corazón. Muchas de las muertes por enfermedades del corazón tienen que ver con los cambios en la contaminación ambiental. Enfermedades obviamente del pulmón. Pacientes que son fumadores son inclusive mucho más susceptibles, ya se están contaminando bastante con el cigarrillo. Si a esto le sumamos la contaminación habitual del aire, pues obviamente es peor aún. Y además, aquellos que tienen enfermedades de otro tipo, como pueden ser enfermedades metabólicas, enfermedades del hígado, enfermedades renales, se han encontrado que tienen relación muy importante con la mala calidad del aire. Y mala calidad del aire no es decir que yo vea el aire limpio o con polvo. Es que aquí probablemente tenemos mala calidad del aire porque estamos en la zona urbana, pero no la medimos, no la podemos palpar. Y permíteme, Carlos, resaltar algo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que prevenir no se siente, no se palpa, no podemos verificar, usted va a evitar una enfermedad. El problema es cuando ya tenemos la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedades del pulmón, asma, EPOC, o sea, bronquitis crónica o enfisema, tumores, claro, ya llegamos tarde. ¿Será que si lo hubiéramos concientizado para que fuera más responsable de su propia calidad de aire, lo hubiéramos evitado? Con toda seguridad sí. De hecho, fíjate, los fumadores, si dejan de fumar, disminuye 20 veces el riesgo de tener un cáncer de pulmón y de otro órgano. Entonces, por extensión, podemos decir, igual en el humo de leña en el domicilio, si se disminuye la exposición en el domicilio, se disminuye la incidencia de muerte infantil, tumores de los ojos, tumores de la tiroides, tumores de la mama en hombre y mujer, tumores del pene, del útero y además tumores del tracto digestivo y del pulmón. O sea que inhalar humos, inhalar vapores, inhalar contaminación, a pesar de que no la palpemos y no la veamos, es absolutamente uno de los principales factores de riesgo de muerte y de enfermedad en el mundo en la actualidad. COVID es importante, infecciones son importantes, pero la pandemia del mundo es el tabaco y la contaminación. Lo que pasa es que ya no tiene actualidad. Sí. Ya lo hemos oído tanto que se nos hace paisaje, pero todos como población deberíamos actuar y defender, más ahora que tenemos la defensa de los derechos cada vez más a flor de piel, tenemos que intervenir, actuar, disminuir la exposición de la contaminación desde la casa y hasta los lugares de trabajo y de vacaciones y que podamos compartir en el campo también. Usted decía, doctor, que a veces dice, no, en el hogar estamos encerrados, hay protección, no hay ningún problema, pero en el hogar se respira aire de mala calidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar esta situación en nuestro hogar? Bueno, hay algo que no es desdeñable. Una de las contaminaciones frecuentes y que se relaciona con cáncer de pulmón es el radón. En tu casa y en la mía es posible que haya radón. Es una contaminación que está más o menos a 30 centímetros del suelo y cuando hemos hecho los estudios, casi todas las casas lo tienen. Tiene que ver con las pinturas, con un tipo de contaminantes del suelo, con la misma radiación del suelo, y el radón es uno de los grandes contaminantes y probablemente nadie lo ha escuchado. Pero también están los ambientadores, los limpiadores, las sustancias que utilizamos para limpiar, entre ellas el hipoclorito de sodio, que se utiliza o lejías, que se utiliza para limpiar, o también el hidróxido de sodio, que es este que se utiliza para desatascar las cañerías o para limpiar y dejar todo mucho más limpio, o como desengrasante, otra de las grandes sustancias que contamina en la cocina y en la casa, e inclusive los jabones e inclusive los suavizantes de la ropa. Muchos de ellos tienen sustancias que pueden producir enfermedades de la piel y si nos colocamos una chaqueta, un pijama y estamos durante horas en contacto, también nos podemos contaminar, no solamente a través de la piel, sino inhalándonos. De tal manera que en el domicilio la enfermedad más frecuente que se puede producir
es lo que tiene que ver en contacto con la piel, las reacciones de tipo urticaria y de tipo erupciones de la piel, pero también desde los ojos, nariz y pulmones, todo el espectro de rinitis, bronquitis, asma y a mediano o largo plazo los tumores. He hablado de largo plazo y corto plazo. ¿Qué es eso? Corto plazo son exposiciones únicas que hacemos en un momento y largo plazo se considera un año o más. Fíjense cuántos años vivimos en nuestro domicilio. De tal manera que esto de largo plazo, que a veces creemos que es al abuelo es el que le va a dar algo, no. Son exposiciones realmente que la Organización Mundial de la Salud las ha disminuido en valores permitidos o en tiempo lo ha recortado a un año ya para considerar exposición crónica. Usted ponía el ejemplo del fumador que deja de hacerlo y disminuye. Absolutamente. ¿Cierto? ¿Qué hábitos saludables recomienda usted como neumólogo, doctor Mauricio Orozco, para no estar propensos a estas enfermedades respiratorias, bien sea por la mala calidad del aire o por otro tipo de situaciones? Hay un aspecto fundamental para toda la población, para ti, para mí, que es el ejercicio. El ejercicio es un muy buen fármaco. Lo que pasa es que no tiene una patente, no tiene una industria detrás promoviéndola, pero el ejercicio tiene mucho impacto para mejorar el sistema inmunológico, y esto lo sabemos, inclusive en SIDA. Prescribimos ejercicio para que mejore el pronóstico y la competencia inmunológica. De tal manera que el ejercicio es una muy buena estrategia como un hábito, una obligación saludable. Segundo, la nutrición, que parece un tema trillado, pero es que muchas sustancias como la vitamina C, el zinc, la vitamina E, los antioxidantes que tienen ciertos alimentos, permiten mantener una mayor defensa a nivel pulmonar y de todo el tracto respiratorio. Y lo otro es las medidas de protección, las barreras. Cuando tenemos estos picos, como las entidades gubernamentales han mencionado, de precaución, nos dicen no haga ejercicio. Claro, para que no inhalemos tanto aire. Está muy bien, pero ¿y qué hacemos? Estamos prescribiendo ejercicio, pero al mismo tiempo no lo haga. Esto es un mensaje que puede confundir a la población. Pero entonces, hagamos ejercicio en protección. ¿Qué significa en protección? Podemos hacer ejercicio con barreras. Eso es lo ideal. Las medidas de barreras son las ventanas, evitar los ventiladores que tengan polvo u hongos, esa pelucilla que le sale a los ventiladores normalmente son hongos, y utilizar la mascarilla. Y los aires, ya lo comentaré. Y las mascarillas nasobucales. Fíjense que la pandemia nos pudo demostrar cómo una mascarilla disminuye las enfermedades respiratorias a nivel mundial, inclusive aquí. Obviamente, seguía habiendo COVID, por eso fue el motivo del aislamiento y de las mascarillas, pero actualmente, si seguimos utilizando mascarillas en aquellas situaciones, lugares o actividades que nos hacen inhalar mucho más aire contaminado, pues disminuiremos el riesgo de tener enfermedades. Esto es obvio. Entonces mi recomendación, y es lo que hago, es lo que promuevo, es utilice una mascarilla nasobucal si usted va a estar en el centro. Si usted va a estar en una zona con muchos polvos, vapores, contaminantes, utilice las mascarillas. Son de bajo costo y muy posiblemente usted va a disminuir el riesgo de tener enfermedades, ya no tanto contagiosas como puede ser la COVID u otras enfermedades infecciosas, pero ya entonces es a término individual. Usted, como padre o el hijo, usted posiblemente le evite que tenga una enfermedad respiratoria que una tras otra va desarrollando secuelas, ¿no? Esto es importante. Ese tapaboca, los informes que hicimos esta semana, doctor Mauricio, inclusive que proteja la vista, los ojos también, señalaba usted. Claro, los ojos tienen una ventaja y es que parpadeamos muchas veces por minuto. Esto va limpiando y las lágrimas son un mecanismo de defensa impresionante contra productos químicos, vapores, polvos, pero cuando hay sustancias irritantes o polvos en suspensión en el aire, pueden producir molestias oculares y esas molestias irritan o se asocian a irritación, que es el ojo rojo. Entonces no es necesario que una mascarilla cubra toda la cara, pero utilizar lentes puede evitar, es como cuando vamos en una moto, en una bicicleta o en un autobús, en un viaje donde hay tierra, pues unas gafas nos las ponemos porque está cayendo mucho polvo. Esto es la evidencia propia de que la podemos utilizar. Entonces es una cuestión de sentido común y es una cuestión de disminuir la exposición. Es imposible llegar a exposición cero, pero de cero hacia arriba está toda la exposición
que con toda seguridad e independiente del grupo de población que usted sea, si usted no es embarazada, no es menor de edad, no es anciano y no tiene enfermedad, también puede tener enfermedades por contaminación del aire. Y esto implica que entre todos defendamos, así como defendemos el voto popular, pues bueno, defendamos que el aire que tenemos que inhalar sea limpio, como la comida o el agua. Ustedes no se llevan nada sucio a la boca, pues tampoco puede permitir inhalar nada sucio a sus pulmones. Muchas gracias, doctor Mauricio. Carlos, es un placer. Muchas gracias por la invitación. El doctor Mauricio Orozco Levi, neumólogo, nuestro protagonista esta noche. Vamos a tener luego otras participaciones. El tiempo se nos ha acabado, pero sin duda unas recomendaciones muy importantes. Todos estamos expuestos en esta contaminación ambiental por muchos factores. Para el cierre, los dejamos con los zumbidos del avispero y al final un sorteo más de la Corona Noche. Feliz descanso.